Durante el último trimestre del año, la Policía Nacional Civil reporta al menos 6 estudiantes víctimas de violencia estudiantil. Samuel Mira, estudiante del Instituto Nacional Francisco Menéndez, fue asesinado en una parada de buses de Soyapango. Aunque los testigos reconocieron y denunciaron al atacante, las autoridades no hicieron ninguna detención. Mi hermano ya lleva 4 meses de haber fallecido por lo mismo, por lo de las guerras estudiantiles que existen, y se les ha proporcionado tal vez nombres, como le decían al muchacho que asesinó a mi hermano, y aún así no han hecho nada. No han hecho nada. Ante el aumento de la violencia estudiantil, la PNC y el Ministerio de Educación impulsaron medidas que incluían registro de los jóvenes, vestir de particular y la detención de aquellos que se encontraran fuera de la institución escolar en horarios de clase. Según los familiares de los jóvenes asesinados, estas medidas llegaron tarde. Esto no viene desde hace poco, viene de muchos años, que tienen estos mismos problemas y no han hecho nada hasta la fecha, no han hecho nada. Todavía hay muertes y ahora hasta niñas están matando. La localización que hace la PNC de los estudiantes que se encuentran en la calle durante las horas de clase ha creado inconformidad en algunos sectores que cuestionan la efectividad de la medida. Déjeme decirle que los resultados hasta este momento son satisfactorios para nosotros. En primer lugar, hemos logrado evitar de que se continúe ese tipo de hecho violento. Ya no se nos ha reportado hechos violentos como los que estuvimos anteriormente. Y lo que pudo haber sido una medida así, digamos, transitoria, es una medida que ya creo que se va, es una medida que se va a hacer práctica de la cotidianidad. Los padres de familia al principio, cuando llegaban al Instituto Salvadoreño de Protección al Menor, se mostraban bastante molestos, ¿verdad?, por lo que había pasado, pero cuando se les explicaba y se daban cuenta, ellos estaban impresionados pensando de que ellos trabajando y creyendo que sus hijos están en los centros educativos y los han encontrado en las maquinitas, vagando, haciendo cualquier cosa. Si a una persona le encuentran fuera de las horas de clase y la detienen sin estar cometiendo ningún delito, eso es inconstitucional, porque además de privarlos ilegalmente, le están limitando su libertad de tránsito. Según la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, es preocupante que se tomen medidas que van en contra de la Constitución y de los derechos del niño, sobre todo cuando estas no son transitorias y pretenden ser implementadas permanentemente. En este caso, la Ley General de Educación le da a la ministra potestad para poder tomar esta medida, que es una medida administrativa, pues, porque los jóvenes no son llevados a ninguna delegación, ¿ve? O sea, no es un delito administrativo de acuerdo a las leyes de educación. Todas las medidas que deben de ser adoptadas tienen que ser, si van a ser consideradas como delitos, tienen que ser solamente aquellas que la ley penal contempla como tales. Fuera de ese marco no puede tomar otro tipo de medidas. Es decir, que un joven solamente puede ser restringido en sus derechos solo y cuando éste violentare una disposición contenida en el Código Penal y hubiese una sentencia judicial declarando de que efectivamente esta persona se declara como culpable, por ejemplo. Ante el aumento de la violencia, la PNC y el presidente Francisco Flores proponen aplicar la ley de adultos a los jóvenes y reformar la ley al menor infractor, por considerar que esta no es efectiva contra los jóvenes delincuentes. La ley del menor infractor es una ley penal, es una ley que no es ni proteccionista, a mi modo de ver, ni favorece la delincuencia. Más bien, la ley del menor infractor es una ley garantista que le reconoce a los jóvenes infractores, los jóvenes que infringen la ley, que sean procesados con las mismas garantías que se les reconocen
a los adultos. Ellos son niños tal vez, pero tienen mente adulta, ya madura, entonces yo pienso de que sí, porque ellos hacen actos adultos, entonces ya que no se reprenden, se podría decir, con lo que la ley del menor infractor pone, yo de que sí, tal vez para que aprendan. Obviamente que a una persona menor de edad no puede tratársele como a un adulto, porque sus necesidades son diferentes a las del adulto. Entonces, en ese sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño establece puntos específicos que deben de ser tomados de forma desigual que los adultos. Por eso es que nosotros decimos que tratar o querer realizarlo de forma diferente, su tratamiento sería violentar lo que establece la Convención sobre los Derechos del Niño. Según informes de la PNC, la violencia y desintegración intrafamiliar, las condiciones de pobreza y la pérdida de valores son factores que intervienen activamente en los jóvenes infractores. Hemos detectado de que el 70% de nuestros jóvenes provienen de hogares desintegrados. Algunos viven con la mamá, otros viven solo con el papá. Hay casos donde viven ellos solo con la abuela, la tía, y realmente pues de ahí viene el origen, el porqué, por el cual ellos no tienen, digamos, una disciplina que les permita a ellos reconocer en qué momento van a fallar. Que debe de haber una inversión social, ¿verdad?, para atender la problemática, porque la causa principal la encontramos en algunas maneras de exclusión social, exclusión de lo laboral, exclusión del mundo estudiantil de los jóvenes. Necesitamos abordar el problema de factores de riesgo como la proliferación de armas. Necesitamos nosotros también atacar el problema del uso y abuso de drogas. Ante la complejidad de la problemática, los aplicadores de justicia consideran que la respuesta al problema no debe encaminarse a la represión y el castigo, sino a la prevención y solución de las raíces del problema. ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué tanto pleito entre instituciones? No lo sé. O sea, y yo creo que ni ellos lo saben tampoco. Los estudiantes consideran necesario que las autoridades de educación inviertan más en la recreación dentro de los centros escolares, ya que los lugares de esparcimiento se ven limitados por la falta de presupuesto para instalaciones deportivas. Bueno, se pueden hacer muchas cosas, entre muchas actividades. Por ejemplo, implementar más el área recreativa, juegos y todo eso. En sus tiempos libres, estar jugando, pues en vez de estar haciendo tanto relajo. Sin embargo, los directores consideran que no siempre los jóvenes responden positivamente cuando se les dan oportunidades de crecimiento. Nosotros seguimos manteniendo el criterio de ver si los podemos recuperar. Cuando aquello es bien difícil el caso, cuando un alumno ya no se puede recuperar, entonces hacemos uso de las mismas leyes del Ministerio de Educación, los reglamentos de educación media. Así como hay estudiantes buenos, hay estudiantes malos también. Y si un estudiante malo es el que pudre todas las manzanas, entonces hay que sacar a los estudiantes malos de las instituciones. Para organismos como FESPAD, es necesario que se den políticas integrales de prevención, que además incluyan la mejoría en las condiciones de vida de los jóvenes para poder atacar desde sus orígenes el problema de la violencia estudiantil. Prevenir o erradicar un problema de violencia tiene que ver también con atender o dar respuesta a otro tipo de problemas que tiene que ver con su entorno social. Principalmente son los problemas que ellos se enfrentan con su familia, otra con los medios en donde viven, otra con muchas situaciones que en un momento se dan de parte de instituciones estatales, como por ejemplo la escuela. O sea, son muchos factores que en un momento dado nos vienen a dar un resultado que es como la que tenemos de un joven presentando una conducta infractora.
Según los jueces de menores, mientras el ambiente en que se desenvuelvan los jóvenes sea de intolerancia y de exclusión, el problema de la violencia estudiantil continuará causando más muerte y destrucción entre los jóvenes salvadoreños.